Buenos días, queridos estudiantes de grado décimo. Hoy iniciaremos el estudio de la filosofía. La filosofía es una ciencia abstracta que nos ayuda a interpretar los hechos y los acontecimientos y los fenómenos del mundo. Por eso hoy iniciamos dando a conocer nuestro propósito, que es reconocer la importancia de la filosofía a través de la historia. A través de este propósito encontramos tres palabras fundamentales: el ser, el actuar y el pensar. El ser se da, por ende, por tres elementos que son Dios, hombre y mundo. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, que es la interpretación. El ser es todo lo que hay en el universo. El pensar es el saber del conocimiento y el actuar es el proyecto o el camino que tenemos para recorrer y descubrir estos fenómenos. De esta manera, mis queridos estudiantes, la filosofía es muy importante, ya que a través de la historia nos dio a conocer estos fenómenos de la observación, de la abstracción de los fenómenos, de las causas de los fenómenos y sobre todo de la admiración de todo lo que hay en el universo. Por eso sintámonos queridos y acompañados a través de este recorrido que vamos a hacer. Y es que desde Grecia, el siglo VI, con el siglo de oro de Pericles, nace un nuevo fundamento y unas nuevas ciencias. Y con estas ciencias se abre el camino de poder interpretar los acontecimientos y los hechos que poco a poco vamos descubriendo a través de nuestra historia. Los filósofos han clasificado, y todos los estudiosos han clasificado esta filosofía en cuatro grandes partes: la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. La antigua es la que vamos a tratar de dar a conocer en pocas palabras para nuestro estudio de esta guía y de esta evaluación que hemos realizado. Recuerden que la filosofía nació en Grecia y sigue su recorrido al descubrir la mitología y estos fenómenos. Los filósofos colocan su razón y dan respuesta a estos fenómenos. Y ahí aparecen los métodos, los conocimientos, los elementos y la división. A través de estos elementos, de estos métodos y de estos conocimientos, los hemos podido desarrollar y descubrir y darlos a conocer en nuestras clases. Por eso nuestra filosofía hace parte del quehacer cotidiano, hace parte de la realidad nuestra del colegio, mirando también nuestro observador o el plan de estudios que hace parte del colegio del liceo. A través de la explicación en los salones, a través de este conocimiento que fuimos descubriendo en nuestro quehacer cotidiano, la filosofía nos ha empapado de estos cuestionamientos y de estas reflexiones que vamos a tener. El método, como ya les dije, es el camino que nos conduce a descubrir lo que es la filosofía. El conocimiento es interpretar este camino. Muy bien. Ahora, dentro de la evaluación que hemos hecho, tenemos que tener en cuenta la guía, que es el momento, que es el camino, que es el medio por el cual tenemos para llegar a dar respuesta a estas preguntas que desarrollamos. La evaluación del día de hoy tiene los siguientes pasos. Primero, interpretar 10 preguntas, interpretar su respuesta, y al interpretar su respuesta la podemos verificar de acuerdo al estudio que vamos a iniciar. La primera pregunta dice: seleccione la respuesta correcta, explique por qué es la opción acierta. La necesidad de la filosofía en el mundo actual tiene que ver con el despertar de la conciencia humana respecto de su sentido y de su quehacer en el mundo. Esta afirmación es una clara invitación a
desarrollar un proyecto de pensamiento filosófico que permite romper con la cotidianidad. Muy bien, la cotidianidad es todo lo que vemos, todo lo que está en nuestro entorno. Por eso, miremos, observemos, admirémonos de todo lo que hay. Esa es la interpretación. Pregunta número 2. La filosofía del lenguaje ha dejado de centrar atención en el aspecto gramatical para subrayar la importancia de que el sentido está determinado por la experiencia. Esto significa que el sentido de la palabra está determinado por la esencia de las cosas a las que se refiere. Es la esencia, es la etimología la que hace que la palabra sea interpretada y sea conocida y se le dé el sentido a la realidad de la estructura humana. Tercera pregunta. La filosofía en Occidente tiene su aparición en la escuela de Mileto. Por ello, esta aparición se caracteriza por el ser, una reflexión que busca comprender el origen de las cosas. Es decir, el ser, que es la interpretación global, nos ayuda a interpretar todo lo que tenemos en nuestro alcance. La cuarta pregunta. La tarea de una filosofía de la cultura que aborde de la manera correcta el problema de la cultura debe. La respuesta correcta es la de determinar los aspectos esenciales de la construcción de la realidad cultural en cada región con base a sus principios y ritmos de la vida. Ese es determinar, es mirar su esencia, lo fundamental de la cultura. Recuerden que la cultura es la base de unos hechos que van transcurriendo en familia y en toda la comunidad. Quinta pregunta, muy sencilla, muy fácil de dar a conocer y de poderla interpretar. Desafortunadamente, muchos no dieron con esa interpretación. Dice, el origen de la filosofía está muy relacionada con la curiosidad natural del hombre. Esa es la respuesta correcta, es la curiosidad que yo tengo por descubrir esto, por descubrir tal cosa, por descubrir tal elemento, etc. Entonces, se da por eso, porque somos curiosos a cualquier elemento que encontremos de acierto en nuestro entorno. La pregunta número 6. ¿Puede el hombre ser libre? Es tratado por la lógica, la epistemología, la cosmología, la ética. La respuesta correcta es la ética, sabiendo que la ética es la base de los valores humanos. En ella nos desarrollamos y en ella encontramos la reflexión del quehacer humano. Y de esa reflexión pues parte también de nuestra libertad. Pregunta número 7. La observación y los demás pasos del método científico son en verdad obtenidos de la vida cotidiana. Y el trabajo manual, la observación se distingue por la minuciosa elección de los que debe ser observado y cómo debe ser observado de por sí. La ciencia tiene necesidad de la mística y el amor por la labor de parte de aquellos que la realizan. Para poder existir como ciencia, la observación entonces es de carácter neutral. ¿Por qué? Porque el científico debe estar atento y preocupado por lo que observa. Es lo que nos está pasando en este momento, con este problema del virus. Observamos, analizamos, pero todo el mundo tiene que estar atento a la realidad de las cosas, a lo que nos está pasando. Hay otra muy similar, que es el sentido de la ciencia, y es descubrir los misterios de la naturaleza. Se puede interpretar, pero la verdadera es el científico, cómo está. Y ese científico haga de cuenta que somos nosotros al interpretar esta realidad. 8. La filosofía es hija de la maravilla. Los filósofos se conocen por la capacidad que tienen de maravillarse, aunque las cosas más pequeñas, aquellas pasan desapercibidas por la gente común.
Un filósofo encuentra en cada detalle un gran universo diferente a los otros y de ahí se coge para comenzar su racionamiento. Esto es posible gracias a qué? Gracias a que la sabiduría está en todos los hombres como consecuencia de su saber independiente, de lo maravilloso que se encuentre ante las cosas y los acontecimientos. Esa es la respuesta correcta. Es la sabiduría, es el conocimiento, es lo que nosotros podemos entender y encontrar. Pregunta número 9. Todos juzgamos, a veces bien y a veces mal, de todo cuanto se presenta a nuestros sentidos. Abrigamos gran cantidad de prejuicios que nos impiden llegar al conocimiento de la verdad. Para librarnos de ello, debemos tener el privilegio de la duda. De acuerdo a lo anterior, podemos deducir que nadie tiene la libertad suficiente como para evitar prestar sentimientos a las cosas dudosas y evitar caer en un error. Ahí está esa capacidad que tenemos de la sabiduría, del conocimiento, para dejarnos llevar y ser independientes de esta realidad. Pregunta número 10 es muy fácil. La 10 es interpretar simplemente el conocerse a sí mismo. Es ese yo que me quiero y que me amo, que amo a los demás y me dejo proteger por los demás y me protejo con los demás. Sócrates plantea que los valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, sino que exclusivamente a los valores del alma. Se puede sostener que una propuesta compatible con la tesis socrática afirma: la bondad, la justicia y la belleza se encuentran solamente en la interioridad humana. Ahí es donde está la realidad del hombre. Esa es la interpretación de la interpretación de la evaluación de filosofía que tenían que haber hecho y que afortunadamente la mayoría la han presentado y les ha ido lo mejor. Otros tendrán que estudiar, otros tendrán que mejorar, especialmente en la parte de la investigación de los procesos históricos. ¿Por qué? Porque está la base. Si no leemos, no aprendemos, y si no aprendemos, no podemos conocer los misterios de la filosofía. Por eso, leamos, interpretamos, escribamos, pensemos y saquemos conclusiones. Que esta evaluación nos ponga a nosotros de beneficio para que podamos ir desarrollando y especialmente escribir y hacer párrafos, hacer cuentos, hacer todo aquello que debemos aprender constantemente. Los invito entonces para que tomen sus evaluaciones, tomen sus guías y pueden desarrollarlas y así poder interpretar la filosofía. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me pueden escribir al correo que hemos tenido y donde hemos subido nuestros trabajos, nuestras guías, nuestro conocimiento filosófico a través de la evaluación. A este correo, profesorjoselsa@gmail.com. Les agradezco y cualquier inquietud a esta realidad. De la misma manera, encontramos la socialización y corregir las guías enviadas. La guía tiene unos parámetros y por eso les explicaba en una clase, hay que hacer los trabajos como deben ser. Hay que investigar, hay que analizar, hay que sacar lo principal y no es copiar por copiar. No es sacar de una página, pegar y desarrollar y dejar así. No. Hay que pensar, hay que razonar, hay que interpretar el hecho, el acontecimiento, el texto, el contexto de lo que se está pidiendo. Cuando se pide el proceso histórico es investigar cómo se dio desde la antigüedad hasta la contemporánea. Y eso les faltó cuando les pedí el favor de que hicieran el estudio del ser, del actuar, del pensar, de la filosofía
y de todas estas palabras que eran importantes para nosotros. De la segunda manera, el segundo punto de la guía era interpretar los métodos y los conocimientos. Ahí es donde está la base. Si yo sé cuáles son los métodos, si sé cuáles son los conocimientos, si sé quién son los fundadores, cuáles son sus actores, ahí desarrollamos todo el proceso. Tercero, era hacer un escrito acerca del método socrático, pregunta-respuesta, que ya se había explicado. De pronto en algún curso no se dio a profundidad, pero se dio a conocer, y entre nosotros mismos y los que hicieron su trabajo en casa tenían que haber hecho ese proceso. De la misma manera, la cuarta pregunta era hacer un escrito a través de los elementos filosóficos: sujeto, objeto, acción, ciencia y conocimiento. Son los 5 elementos de la filosofía, y con ellos darle una respuesta a esto a través de un cuento. Y recuerden que un cuento tiene su forma de hacerlo. No es 3 renglones, 5 renglones, como algunos estudiantes lo hicieron, lo mismo con el escrito. Entonces los invito para que miren, actualicen, profundicen todo lo que fue la guía en ese momento. Hasta este momento, entonces, los dejo para que ustedes investiguen, hagan bien nuevamente su guía, actualícenla, fórmenla, estructúrenla, y ya miraremos cómo me la hacen llegar a aquellos especialmente que han tenido dificultad para poder escribir. Les agradezco, un feliz día, y que el Señor me los bendiga y que sigan estudiando para el bien nuestro. Chao.